mí, vivir de manera independiente lo es todo. Vivir independiente significa aceptar riesgos y gestionar muchos conflictos, tanto a nivel personal como a nivel social, como a nivel económico, responsabilidades y todo eso tiene que ver mucho con las emociones y con mi enfermedad mental, o con mi, no me gusta llamarlo enfermedad mental, mis limitaciones. El projecte Top House neix de la premissa de donar resposta a que les persones amb discapacitat puguin decidir com volen viure, on volen viure, de quina manera volen viure, sempre respectant les seves voluntats, les seves preferències, senzillament que es compleixin els seus drets que estan dintre la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat. També neix de la premissa de que l'habitatge és una problemàtica a nivell europeu i les entitats que hi han participat buscaven una manera de donar resposta a tot plegat. Diguéssim que el que busca Top House és defugir de les institucions i de les tancades i que les persones es puguin beneficiar de tots els recursos i de lo que és la vida comunitària. He ido muy bien porque no he hecho ingresos, no he vuelto a consumir, he ido siempre evolucionando, mi evolución ha sido muy positiva a lo largo del tiempo y muy rápida, pero siempre he estado respaldado por el soporte. Y esto de respaldo me refiero a acompañado. Digamos, es lo que a mí me ayuda a tirar un día más por delante. El soporte que tengo de los profesionales de salud mental y de la Fundación Tutelar siempre es diario de 7-24. Hola, Buen día, Marcel. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Vas bien? Sí, pasa. ¿Pasa? Sí, sí. Adelante. Que tothom té capacitat jurídica per poder decidir totes les aspectes de la seva vida, doncs nosaltres l'intentem acompanyar d'aquesta manera. I nosaltres intentem fer aquesta metodologia que és el suport a la presa de decisions sense allunyar-nos de les accions coercitives. I hem pogut observar com durant aquests 6 anys que porta aquí no ha tingut cap ingrés hospitalari, quan en anterioritat, quan se l'obligava a fer les coses com un altre volia, doncs cada 3 setmanes hi havia algun ingrés, hi havia alguna problemàtica. Tener la libertad de decidir por mí mismo qué es lo que quiero, cómo quiero vivir y además poder elegir ayudarme de la mejor manera posible.